¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Daniel Rodríguez, secretario general de Cimeduco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Eduardo Arévalo. Gracias por invitarnos. Un saludo al pueblo salvadoreño y al Magisterio Nacional. Muy bien, ¿qué expectativas tienen de este año lectivo 2023? Pues casi ya estamos a la vuelta de la esquina para iniciar las clases en el sector público. El privado pues ya ha iniciado. Bueno, en efecto, iniciamos nosotros el 6 de febrero las clases de forma presencial, tal como lo anunció el señor ministro de Educación. Quizás una de las expectativas más grandes que nosotros como Magisterio Nacional hemos tenido es que de una vez por todas las clases se formalizaran de forma presencial. De alguna manera fuimos escuchados por el ministro en este sentido, pero también otras expectativas que tenemos es que en primer lugar hemos pedido que los presupuestos escolares de funcionamiento de los centros escolares se depositen a tiempo. Hemos metido alrededor de unas 5 piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa solicitando que se regule la forma de entrega de los presupuestos escolares para funcionamiento, que sea en el mes de febrero y en el mes de junio. ¿Normalmente cuándo lo entregan? El problema es que pasamos todo el año escolar desfinanciado. Empiezan a entregar los presupuestos escolares en el mes de agosto, septiembre e incluso algunos casos hasta en el mes de diciembre. Y le toca a los consejos directivos escolares andar a última hora gastando el dinero, pero lo complicado de esto es que también elaboramos un plan que se llama Plan Escolar Anual, donde plasmamos todas las actividades, los gastos que se van a tener en el año, pero muchos de esos gastos pues ya no se dan porque básicamente se finaliza el año escolar y ya no tendría razón de ser estar ejecutando ese tipo de gastos. Otro problema en el que nos han hecho caer en endeudarnos con ferreterías, con librerías, etcétera, etcétera, para poder apaliar las situaciones que se dan en los centros escolares de gastos pequeños. Entonces, una de las peticiones que le hacemos al ministro de Educación es que se trabaje en ese sentido para que los presupuestos escolares se entreguen a tiempo. La otra gran expectativa y más que todo una exigencia es exigir el cumplimiento del artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente al ministro de Educación, que tiene que ver con la revisión salarial de los docentes. En el año 2022 tuvo que haberse revisado. Nosotros el 25 de octubre le presentamos una tabla salarial que llevaba la complacencia de las 15 gremiales que nos reunimos en ese entonces. Pero hasta este momento no hemos tenido una contrapropuesta de la parte gubernamental. En ese sentido, pues a partir de la emisión de las primeras boletas de pago, donde no aparece reflejado el aumento salarial, ya se está cayendo en incumplimiento de la ley de la carrera docente. Entonces, a la mayor brevedad posible le solicitamos al ministro que se instale nuevamente la mesa de diálogo y de negociación para buscar una solución a este problema. Ahora, en el tema del depósito o la entrega de la erogación de fondos para la adecuada atención, digamos, de los centros, es un tema viejo, es decir, sí, claro. No es un tema nuevo, que siempre ha habido retraso. ¿Cuál es el argumento de los gobiernos en general? ¿Por qué no se entrega a inicio del año como lógicamente debería de ser? Es que eso es lo complicado, porque le dan prioridad a otras cuestiones. La mayoría de carteras de Estado reciben los presupuestos a tiempo, menos el caso de educación. Pero está dentro del presupuesto, ¿verdad? Claro, está presupuestado, pero algunas de las cosas que nos han dicho que tienen que esperar que haya erogación de fondos de la recaudación de impuestos, pero se supone que la educación es prioritaria, igual que la salud, la seguridad,
pero la están dejando en último lugar, a tal sentido que en muchas ocasiones se ha finalizado el año escolar y los presupuestos no han llegado a tiempo. Y esto se empezó a agudizar en los gobiernos del FMLN, porque en los gobiernos de Arena sí se retrasaban un poco, pero parcializaban, dividían de mejor manera la entrega del presupuesto, entregaban cierta parte en abril y así lo iban entregando, de tal manera que no pasaba tan desfinanciado el centro escolar. Y con la llegada del FMLN se empezó a agudizar el problema de las entregas tardías. Nosotros creímos que con este nuevo gobierno iba a mejorar porque fue una de las peticiones que le hicimos al entonces candidato presidencial, el ahora presidente de la República, que mejorara la entrega de los presupuestos, pero no fuimos escuchados. Se sigue lamentando esa situación. Ahora, ¿para qué se ocupa este dinero? ¿En qué se invierte en los centros escolares? Se hacen gastos menores, por ejemplo, reparaciones menores, se daña una puerta, se daña un chorro, hay necesidad de comprar desinfectante para la limpieza, rinzo, lejía, papelería para material gastable de los centros escolares, más que todo para eso. Ahora, en cuanto al tema del regreso a clases, pues podía ser que un presupuesto quizá no fuera tan urgente si era de forma semipresencial o ya no digamos totalmente virtual, pero ahora que regresa 100% a la virtualidad, pues incluso hay una expectativa de que muchos que desertaron en estos periodos, pues regresen si se tenga un cupo mayor. Así es, ese es lo complicado en estos momentos, que en este año, partiendo del 6 de febrero, entramos de manera presencial, entonces los gastos se hacen más complejos y digamos, el centro escolar, las instalaciones del centro escolar se deterioran más por el uso constante que los estudiantes realizan a la infraestructura, los baños, todo eso. Hay que invertir en material didáctico para impartir las clases, entonces es más urgente que el presupuesto se entregue lo más pronto posible. Ahora, y en cuanto al plan de mejoras en los centros educativos, pues antes de la pandemia también habíamos visto que se había anunciado, incluso quizás al comienzo de la pandemia, que se estaba dando prioridad a las mejoras algunos. ¿Ha continuado o ese tema fue estancado? Pues continúa. Okay. Incluso el ministro de Educación nos ha llamado para que se haga una reestructuración de la currícula nacional. Se instaló una mesa de políticas públicas y otra mesa que tiene que ver con la cuestión curricular. Luego solicitamos que se también instalara la mesa reivindicativa. Entonces se ha hablado de una política educativa nueva. El problema que nosotros vemos en esta política educativa es que se comenzó bien escuchando a los docentes, pero últimamente se está pensando en un plan nacional de educación, pero sin escuchar a los docentes, sino que una imposición. Igual la modificación de la ley de la carrera docente, sin escuchar a los maestros, tal y como establece la ley de la carrera docente en el artículo 30, numeral 3, que todo asunto de interés para el magisterio se debe escuchar a los docentes o a las gremiales legalmente establecidas. Y lamentamos que el señor ministro ha dado declaraciones de que se está trabajando en la modificación de la ley de la carrera docente. Decirle que la ley no es un regalo de ningún gobierno, sino que es una conquista del Magisterio Nacional que se dio en la época de los años 80, 90, en el conflicto armado. Alrededor de 500 maestros ofrendaron su vida para que tengamos una ley de la carrera docente. En ese sentido, pues, nos está faltando el respeto al señor ministro al decir que está modificando la ley de la carrera docente sin consultar al Magisterio Nacional. En este caso, por ejemplo, este tema de la revisión salarial está establecido por ley cada cuánto es que se debe realizar. Según el artículo 33 de la ley de la carrera docente, cada 3 años se deben revisar los salarios.
para aplicarlos en el año próximo. Y no se debe pasar de esa cantidad de años. ¿Y cuándo se cumplía esa fecha? En el 2022 se cumplía el tema de la revisión. Se supone que... Para entrar en 2023. En enero del 2023 se tuvo que haber hecho efectivo. ¿Y qué argumento dieron las autoridades? Pues el que dan siempre, que no hay dinero. No hay dinero, pero nosotros no creemos, porque la mayoría de gobiernos, desde que está Arena, nos han dicho lo mismo, que no hay dinero para aumento de los maestros. Pero nos damos cuenta de los aumentos que reciben diputados, que reciben magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero para los maestros nunca hay dinero, y eso no se lo creemos, no se lo creímos a Arena, no se lo creímos al FMLN, ni mucho menos al presidente Nayib Bukele, de que no hay dinero para aumentarles a los maestros. Ahora, ¿hay un acercamiento con las autoridades para ver si esto puede avanzar o a través de alguna de las piezas que han presentado en la Asamblea, ya sea por el vía legislativo o ejecutivo? En estos momentos, como no había habido violación del artículo 33 de la ley, hemos estado en espera. Okay. Pero a partir de ahora que se emitieron las boletas de pago del mes de enero y no aparece el aumento salarial, sí hay una violación a la ley de la carrera docente. En este sentido, pues empezamos con la vía del diálogo, agotar la vía del diálogo, y si no somos escuchados, pues tenemos que salir a las calles a exigir que se nos aumente el salario, que se cumpla el artículo 33 de la ley. Lo mismo que hemos hecho con todos los gobiernos que han estado en turno cuando han intentado violar ese artículo. ¿Cuántos maestros serían alcanzados con este aumento o nivelación y más o menos de cuánto es el monto, digamos, por docente? Alrededor de 45.400 docentes. Nosotros le hemos presentado una tabla salarial al ministro de Educación que lleva contemplado que se toquen todos los rubros de los salarios de los docentes, las diferentes modalidades, por ejemplo, el sueldo base, el sobresueldo, la ruralidad, las horas extra, el salario vitalicio que tienen algunos, el salario de los directores, de los subdirectores, de los compañeros que trabajan en modalidades flexibles, los que trabajan en la nocturna, o sea, va diferenciado, ¿verdad? En esa tabla que le presentamos casi alcanza los 500 millones, ¿verdad? Pero eso solo es una propuesta, pues, porque abarca todos los rubros de los que tenemos años, alrededor de unos 12 años que no se revisan. Solo se ha estado aumentando el salario de base, pero se han descuidado los otros rubros del salario de los docentes. Por ejemplo, un director, por ejemplo, en un centro escolar gana menos que un compañero maestro. Gana alrededor de unos $18 menos, y es la única cartera, digamos, educación, donde el jefe del servicio gana menos que los empleados, que los subalternos. Entonces, por eso hemos hecho una revisión exhaustiva y que lleva el aval de todas las gremiales magisteriales. Pero no hemos tenido una contraparte del Ministerio de Educación. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Daniel, hay que hablar también de otro tema, y es esta de una reforma integral educativa. Ustedes nos decían, hubo un primer acercamiento, se sentaron, hablaron, los escucharon, pero nos dice que tal parece que podría implementarse un mecanismo que ya no contemple pues, la parte que ustedes podrían aportar o continuar en una mesa de diálogo viendo este tema. Ahora, dos preguntas. ¿Por qué es importante que se mantengan ustedes en esta negociación? Y lo segundo, ¿qué debe contemplar una reforma educativa integral a lo que tenemos? Bueno, nosotros creemos que sí es necesario que se escuche al Magisterio Nacional. Siempre hemos pedido que el plan educativo no solo debe ser un plan educativo
que dure 5 años, pongámosle ahora año y medio que le queda de gestión a este gobierno, sino que sea un plan de Estado que sea respetado por el gobierno en turno que esté. O sea, una política educativa que tenga una visión no a corto plazo, sino a largo plazo, y que sea respetado. Pues no digo que no pueda ser modificado, que no se le hagan ajustes, pero el problema acá es que cada vez que gana un partido político nuevo, hay un nuevo plan educativo nuevo, una forma de trabajar en el Ministerio de Educación, y eso no permite que haya avance en el tema educativo, en la parte curricular, en el aprendizaje de los estudiantes, sino lo que hace es estancar básicamente el sistema educativo y la enseñanza de los salvadoreños. Entonces, y vemos en ese sentido, pues, los bajos resultados de las pruebas avanzo, pues, que apenas alcanzó el 5.39, creo, la mayor nota, ya en cuanto a resultados. Entonces, y es porque no hay una política pública educativa, pues, que sea de nación, un plan de nación, sino que es un plan de un partido político que está en el gobierno, que llegando otros, si son contrarios a ellos, como en el caso que se dio de Arena para el FMLN, se cambió totalmente. Ahora del FMLN para Nuevas Ideas Gana, cambian nuevamente, incluso pues se han atrasado más, porque apenas se está hablando de un nuevo plan, porque comenzamos con, en este gobierno hemos tenido 2 proyectos educativos, y así no se avanza, pues, en ese sentido. Nosotros siempre le hemos pedido que esa currícula educativa, que ese nuevo plan educativo debe nacer acá, de la realidad salvadoreña. Pero ¿qué es lo que nos planteó el ministro cuando nos reunimos en el mes de abril? Nos presentó un programa chileno, el plan educativo básicamente que se está implementando en Chile, y que para ellos era el modelo idóneo, pero más parecía una maquila que un sistema educativo. O sea, tratar, digamos, a los docentes, a los estudiantes, como que son, digamos, máquinas, no como seres humanos, pues. Entonces, eso no se puede, pues. Hemos luchado nosotros en contra de ese tipo de cosas, pues, porque aquí la intención es crear personas que desarrollen el pensamiento crítico, la investigación, y no máquinas solo para servirle a cierto sector. No se trata de eso, pues, porque ¿qué es lo que está dando el sistema educativo en estos momentos? Está dando empleados básicamente, estudiantes que salen de las universidades del nivel medio para ir digamos, a buscar empleo, y no personas que creen sus propias empresas, que investiguen. Tenemos esa carencia, y es porque no se le apuesta directamente al tema educativo. En ese sentido, pues nosotros creemos que se debe revisar totalmente la currícula nacional, se deben cambiar los programas, y esos programas tienen que estar compaginados desde la educación inicial hasta la educación superior. Pero en estos momentos tenemos un divorcio en el sistema educativo, porque cuando el estudiante sale de la educación media y llega a educación superior, ahí se siente como que uno llega a otro mundo totalmente diferente, porque hay un divorcio entre la educación inicial y básica, media, con la educación superior, y por eso vemos los resultados en las pruebas de todos los estudiantes que se someten para ingresar a la Universidad Nacional, que muchos fracasan, pues no logran ingresar a la Universidad Nacional. Por ejemplo, este año de alrededor de 18,000 estudiantes que se sometieron a la prueba, solo como 9,000 estudiantes quedaron. Entonces se quedaron más de la mitad. Ahora, ¿qué falla? ¿Fallan los docentes, fallan los estudiantes, falla el sistema o todas las anteriores? El sistema educativo completo, ¿verdad? Las políticas, no se le está apostando completamente al tema educativo. Primero porque por lo general los planes educativos han sido copias de otros países. Bueno, tenemos el programa Educo, que era una copia también que se implementó en Chile, pues gracias a Dios
logramos que se cambiara ese programa, que todos los docentes pasaran a ley de salarios, pero era una copia. Entonces no hemos tenido un plan educativo que nazca de la realidad salvadoreña, y eso es lo que le hemos pedido. Por eso en el mes de abril, cuando el ministro nos presentó el programa chileno, tuvo un total rechazo del Magisterio Nacional y ya no se quiso reunir con nosotros, y ha estado reuniéndose con grupos de docentes, pero que los docentes pues por temor a las autoridades no le van a decir en qué están los errores. En cambio nosotros los sindicatos, que ya perdimos ese miedo a las autoridades, les decimos con franqueza en qué no estamos de acuerdo. Y es por eso que el ministro de Educación últimamente se ha andado escondiendo del Magisterio Nacional. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese plan educativo puede hacer que lo impongan porque tienen correlación en la Asamblea Legislativa, pero no va a tener, digamos, la venia del Magisterio Nacional. Ahora, hay algunas modificaciones que se han hecho, por ejemplo, en el sector privado del país, por ejemplo, alargar la jornada educativa. Hemos hablado con el sector privado de colegios y no dejar tareas. Por ejemplo, eso es una modalidad que han implementado. Y otras, como se habla de un sistema de puntos, se habla todavía la posibilidad de un tercer año de bachillerato como era antes. Todo este tipo de medidas podrían ser tomadas en cuenta y podrían ayudar a lo que tenemos ahorita a mejorar el sistema. Sí, claro, se tiene que pensar en un nuevo plan de evaluación, tanto para los estudiantes como para los docentes, pero un plan de evaluación que busque mejorar el aprendizaje de los estudiantes y no perseguir. En el caso del sector docente, los planes evaluativos que implementaban los gobiernos anteriores era para perseguir a los docentes, para minimizar a los docentes. En ese sentido, nosotros creemos que la reforma educativa que se hizo en el año 1992 y que entró en vigencia en 1996, cometieron un error por cambiar la forma de evaluación de los estudiantes. Y es ahí donde el interés que tienen los estudiantes por aprender bajó. Ahora, por ejemplo, un estudiante con hacer la tarea, con llevar bien el cuaderno, básicamente obtiene el 70%. Cuando ya se somete a la prueba objetiva, algunos solo llegan a ponerle el nombre porque ya no necesitan someterse a la prueba objetiva. Entonces, ¿qué significa? Que no se está evaluando correctamente qué es lo que realmente están aprendiendo los estudiantes, porque ahora con la nueva tecnología es más fácil, hay digamos, obtener la información. Obtener la información, incluso ya pueden hasta hacer la tarea, solo se pone el nombre y le saca completamente la tarea, ¿verdad? Y solo la transcriben pues y ya. O sea, pero no hay aprendizaje. En la prueba objetiva es donde se ve cuánto realmente ha obtenido o cuánto ha aprendido el estudiante. Y es por eso que ahora el interés que se presenta en el estudiante es diferente al de antes de 1992. Para sacarse un 5 había que rebuscarse, porque el 70% se lo dedicaban a la prueba objetiva y a las tareas le dedicaban o le correspondía el 30%. Entonces, parecido a la forma de trabajo que tiene la Universidad Nacional. ¿Será esta modificación más orientada a obtener una mejor nota para mejorar la imagen, que no digan que están reprobados, a realmente el interés de la enseñanza? Nosotros siempre hemos dicho que a los gobiernos lo que les interesa es verse bien ante la opinión pública, ante la opinión internacional, ante las personas que colaboran, ¿verdad?, con los temas educativos a nivel internacional y modificar o maquillar números y no en realidad mejorar la calidad educativa de los salvadoreños. Ahora, se está en un buen momento para hacer una reforma. ¿Es un momento oportuno en este momento para que se pueda dar un análisis serio, integral a cambios en la educación en el país? Sí, yo creo que debe ser el momento, no tenemos que esperar más, pero debe ser una reforma que de verdad sea consultada y que lleve la aprobación de todos los sectores y que no sea una copia de otro país. O sea, se pueden tomar experiencias,
pero para ver qué es lo que nos puede convenir de alguna experiencia y que no, pero la mayoría tiene que ser basado en la realidad salvadoreña. Así que nosotros creemos como Cimeduco que es urgente crear un nuevo plan de formación docente, que haya un ente, digamos una institución que se encargue de la formación de los docentes, porque ahí viene otro fallo, que la formación de los docentes se ha hecho tan comercial que cualquier persona que quiera estudiar docencia les permiten estudiar docencia, aunque no tenga las competencias o no tenga, digamos, como la motivación para poder ser docente. Creo que ahí se ha fallado bastante, más que todas las universidades privadas. O por llenar algunas plazas. Por llenar, y en algunos otros casos muchos salvadoreños estudiaban docencia porque era digamos, la carrera más corta y la más fácil, según ellos, ¿verdad? Pero el problema es cuando ya se tiene que aplicar el aprendizaje ya en las aulas. Ahí es donde muchos docentes llevan el desencanto y se dan cuenta que la docencia es toda una vocación y que si no se tiene la vocación pertinente, lo que se logra es, primero, una frustración en la persona que se equivocó de carrera. Segundo, también es un mal educador. Y ese tipo de cosas se tienen que mejorar, pues no cualquier persona está apta para ejercer la docencia. ¿Quiénes son los que estudian docencia? La mayoría son aquellas personas que tienen niveles educativos medios o bajos, pero aquellos que sacan excelentes notas ¿cómo se llama?, en educación básica, educación media, optan por otras carreras. ¿Por qué? Porque también la docencia no les da como un futuro, ver un futuro económico diferente, y es que la docencia en nuestro país es mal pagada. Entonces, lógicamente, los estudiantes con excelentes rendimientos, con buenas notas, van a optar por ingenierías o otras especialidades que les den, digamos, una mejor calidad de vida, y no en el caso de los docentes, que en estos momentos a la mayoría de docentes les toca tener otra actividad fuera de la docencia para poder completar sus gastos. Ese tipo de cosas también se tienen que revisar en esta nueva currícula que se pretende plantear, pues. O sea, nosotros cuestionamos que un docente, después de salir de su jornada laboral, tenga que ir a hacer otra cosa para poder completar, digamos, los gastos del mes, cuando debería ir a su casa a descansar, a estar con la familia y tener un tiempo para preparar las clases del siguiente día. Pero no, vemos bastantes docentes que tienen negocios, que hacen otras cosas, y eso no mejora la calidad educativa de los estudiantes ni la calidad de vida de los docentes. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Otro tema que también estaba pendiente y era el de la reforma de pensiones. La última vez que nos sentábamos hablábamos de unos 10,000 docentes que ya cumplieron la edad de jubilación y que no se podían retirar, pues porque obviamente no les alcanzaba la plata para poder retirarse y para dar espacio a otros que están estudiando o ya se graduaron y no ven otra oportunidad en el magisterio, las famosas plazas codiciadas para poder incorporarse porque están siendo ocupadas. Ahora ya ha sido aprobada una reforma. ¿Cómo lo ve el magisterio esta reforma? O sea, es decir, ¿es la opción para hacer una renovación de la planta de maestros en el país o qué? Pues en realidad nosotros estamos como Magisterio Nacional insatisfechos por la reforma integral de pensiones, que de integral no tiene absolutamente nada, porque lo que hace es crear más una brecha de diferencia entre los pensionados y los próximos a pensionar. O sea, una cuestión que viola el principio de igualdad de la Constitución de la República. Básicamente esta reforma
que aprobaron en el mes de diciembre ha castigado más a la clase trabajadora que no se ha pensionado. No obstante, no así a los que ya están pensionados, porque los que están pensionados con la nueva reforma reciben un 30% más en su ahorro, en su pensión. En el caso de los que no se han pensionado, en el caso del magisterio, que son más de 12,000 compañeros maestros que ya cumplían los requisitos de ley para pensionarse, se llevan la sorpresa que la pensión que les va a quedar no es de $400 como lo dijo el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo, sino que al aplicar la fórmula que está establecida en el artículo 97 de la Ley Integral de Pensiones, la pensión que les queda a los docentes es alrededor de 304.17. En el mejor de los casos le queda una pensión de $340. El problema es que al aplicar la tabla, si por ejemplo un trabajador tiene alrededor de $30,000 ahorrados, al aplicarle la tabla le queda, digamos, una pensión de $260, $270 hasta $280. Pero como el artículo 97 establece que las pensiones no pueden ser inferiores a 304.17, lo que hacen es llegarle esa pensión al docente a los 304.17, pero ahí ya no se le aplica el 30% porque ya hubo aumento. La otra mentira que le han dado a los trabajadores que ganan el salario mínimo o menos del mínimo es que van a tener una pensión de $400. Es una mentira porque el artículo 97 no hace excepción de trabajadores. La misma tabla, la misma fórmula le van a aplicar tanto al maestro como al trabajador privado. Por ejemplo, ¿cuánto puede haber ahorrado un trabajador que toda su vida ganó el salario mínimo? Si nosotros en 25, 30, 35 años, hasta 40, apenas logramos reunir $40,000, los que más trabajan, un trabajador que gana el salario mínimo va a reunir menos de la mitad, unos $15,000. Le van a aplicar la misma tabla y al aplicar esa misma fórmula les queda una pensión de alrededor de $70, $60. Pero como el artículo 97 dice que no hay pensiones mínimas, se la hacen llegar a 304.17. O sea, es menos de lo que les ha anunciado el gobierno, que les iba a quedar una pensión de $400. Esa es una gran mentira. Y por eso nosotros estamos insatisfechos. Y en ese sentido, el 27 de este mes hicimos una marcha que la denominamos la Cuarta Marcha Negra. En esa marcha nosotros presentamos una propuesta de reforma a los artículos 97, 98 y 114 que tienen que ver con el cálculo de pensiones. Una propuesta que tiene un estudio actuarial y que le causa un ahorro al gobierno de alrededor de unos 11,000 millones de dólares, porque con la propuesta que tiene el gobierno ahorita, la nueva ley, el gasto asciende alrededor de 27 millones de dólares anuales, pero con la propuesta que nosotros le hemos presentado el día 27, los gastos andarían por los 16 millones, o sea, hay una reducción y es una propuesta que es sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que buscamos? Que aquel trabajador que ha cotizado 25 años, por ejemplo, le quede una pensión del 65%. El que ha cotizado 30 años, una pensión del 70%. Y el que ha cotizado 35 y 40, una pensión arriba del 75%. ¿Pero tendrá la plata el gobierno para pagar eso? Claro, o sea que hay que hacer adecuaciones en la fórmula del sistema de reparto, porque ahora es un sistema, ¿cómo decirle?, individual. O sea, usted tiene una cuenta individual, pero volverlo a un sistema de reparto, se junta todo el dinero y eso da posibilidades a mejorar las pensiones. Ahora, hay que aplicarles un nuevo porcentaje de comisión a las administradoras de pensiones. Y otra cosa, que el dinero que utilizan de los ahorros de los pensionados o de las personas cotizantes debe tener una tasa de interés igual al mercado.
¿Qué es lo que pasa ahora con la nueva ley? El gobierno puede prestar lo que ellos quieran y pagar la tasa de interés que ellos quieran. Y eso no puede ser posible. ¿Cómo es que a nivel, digamos, exterior, ellos hacen préstamos y los pagan al 6, al 7, hasta el 8% de intereses? Pero a los trabajadores les prestan el dinero, se acaban los fondos de pensiones y les pagan o no les pagan el porcentaje que prometen. Entonces, regulando todo ese tipo de cosas, puede haber, digamos, mayor dinero en los ahorros. Y es más o menos así la propuesta que le presentamos al presidente de la República. Ahora, con lo aprobado, con lo que está vigente ahorita Sí. en la reforma de pensiones, ¿no habría posibilidad de que buena parte de estos 10.000 docentes puedan retirarse? No, la mayoría han optado por no retirarse, porque imagínense que un docente termina con un salario un poquito arriba de los $1,000 al finalizar sus años de servicio. Le vienen entregando como alrededor de unos $700 líquidos. Si con esa cantidad de dinero no pueden vivir, mucho menos van a vivir con 304.17, porque cuando uno está mayor es cuando tiene más gastos de medicina, ya no puede uno andar libremente caminando, sino que ya tiene que pagar transporte para que lo trasladen, por ejemplo, a recibir servicios médicos, hospitalarios. Entonces los gastos se crecen cuando uno ya es mayor. Entonces, por eso muchos docentes han optado por ya no retirarse. Sin embargo, quiero aclarar que muchos de los docentes que optaron por retirarse en el 2023 los obligaron, porque le jugaron una trampa. Anteriormente a la ley, un docente podía renunciar a la decisión de retirarse antes del 5 de enero, pero el Director Nacional de Desarrollo Humano, que está en el Ministerio de Educación ahora, mandó bajo de agua un comunicado a las direcciones departamentales de educación, que no se les hizo saber a los que tenían intención de pensionarse que la última fecha para arrepentirse del retiro era antes del 23 de diciembre. Muchos docentes, cuando llegaron a las departamentales de educación de todo el país a decir que ya no se iban a retirar, cuando se dieron cuenta cómo les quedaban las pensiones con la nueva ley integral, les dijeron que ya no podían retirarse. Y en anteriores, digamos, procesos de retiro de docentes tenían hasta el 5 de enero para poder renunciar al retiro. Entonces no les avisaron de parte de las departamentales a los docentes que habían solicitado retirarse y los obligaron, les dijeron que ya no podían renunciar porque había vencido el plazo en que podían retirarse. Ahora, ¿y fue un buen número de docentes? Sí, fueron alrededor de unos 3.000 docentes que se retiraron. Ahora, en otras ocasiones ha habido decretos de retiro voluntario y otro tipo de mecanismos también para hacer estas renovaciones. Sí, lo que pasa es que los decretos tenían a la base un complemento salarial, una compensación, pero como nosotros logramos que sea parte de la ley de la carrera docente, se modificó el artículo 30 donde están los derechos de los educadores y se colocó ahí en esa ley que al retirarse voluntariamente los docentes se van con una compensación de 15 salarios, ya está inmerso en la ley, ya no es necesario optar por retiro voluntario. Y es por eso que los docentes pues tienen la opción de retirarse o no retirarse. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. También hay un tema, Daniel, que hay que hablarlo y son los procesos, digamos, de selección de maestros. Ustedes la semana anterior también hacían algunos señalamientos porque es un tema que se puede prestar de repente a algún tipo de arbitrariedades.
Sí, decirle que nosotros como Magisterio Nacional y sobre todo Simeduco ha denunciado la violación al artículo 40 de la Ley de la Carrera Docente. El artículo 40 establece que son los consejos directivos escolares los que deben seleccionar a los docentes que van a ocupar las plazas interinas. Pero el Ministerio de Educación, a través del Director Nacional de Desarrollo Humano, el licenciado Carlos Fernández Saca, crearon una plataforma Sigo Sol, que ellos me han mencionado, el licenciado me ha mencionado que es una solicitud que le hicieron a nivel internacional del PNUD. Pero resulta pues que en la ley de la carrera docente no está establecido que la selección de docentes se va a hacer a través de una plataforma, digamos, digital, sino que está establecido que es el Consejo Directivo Escolar. Los maestros interesados en una plaza van a los centros escolares y dejan el currículum ahí. El problema es que se ha dado es que esta plataforma es una plataforma viciada, porque a muchos consejos directivos escolares no les ha permitido completar digamos, el proceso de selección de docentes. Hay docentes que, por ejemplo, no les permitieron ni siquiera ingresar sus atestados para aplicar a una plaza, les negaron, pese a que tenían todo, la especialidad y todos los documentos en reglas para ingresar. Otro tipo de docentes ingresaron los documentos y posteriormente les dijeron que estaban fuera del proceso. Luego viene el proceso de selección allá por el 12 de diciembre, muchos consejos directivos escolares eligen al docente, pero no les permite, bajan el acta de selección y el acta de toma de posesión, pero no les permiten que lo cargue la plataforma. Y la trampa es que el día que dieron para accesar solo fue viernes, sábado y domingo. No había con quién hablar sábado y domingo para decirles que la plataforma estaba fallando. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Educación? Echarle la culpa a los directores y a los consejos directivos escolares que no podían utilizar las plataformas. Y le digo por la experiencia propia en mi centro escolar, el director de Desarrollo Humano en la Departamental de San Salvador me dijo que nosotros no habíamos hecho el proceso y que le correspondía ahora al director departamental elegir, pero nosotros ya teníamos el acta firmada y sellada por los miembros del Consejo Directivo Escolar, y así hay muchos centros escolares que tienen ya seleccionado el docente y les han enviado otro maestro que lo ha seleccionado el director departamental de San Salvador y de todos los directores departamentales a nivel nacional. Nosotros tenemos en nuestro poder un correo donde les piden a los diputados de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas que les envíen docentes, que les recomienden docentes y que apliquen a partir de la fecha 29 de diciembre. O sea, están politizando la entrega de plazas interinas, y hay muchos docentes directores que los han amenazado con demandarlos ante la Junta de la Carrera Docente por desobedecer a los superiores. Y en ese sentido pues no aplica, porque quienes han violado la ley son los encargados de las autoridades del Ministerio de Educación, y eso fue lo que denunciamos y vamos a seguir adelante hasta que se haga justicia, porque no ha habido regulación, no ha habido, digamos, un cambio en la ley de la carrera docente, no se ha reformado el artículo 40. Cuando reformamos el artículo 18 tuvo la venia de todas las organizaciones magisteriales, y se aprobó que la forma de selección para plazas ya por ley de salario permanentes se iba a hacer a través de plataforma, pero no se ha hecho en el caso de los interinos, y es lo que nosotros denunciamos, y en los próximos días vamos a ir a poner la denuncia ya con prueba a la Fiscalía General de la República para que se sancione y se castigue a estas personas que han violado la ley de la carrera docente. Ahora, ¿qué establece la ley? ¿A quién le corresponde y por qué hacer esta selección de docentes? La ley, el artículo 40, establece que en primer lugar le corresponde al Consejo Directivo Escolar proponer al docente seleccionado. Si no hay acuerdo del Consejo Directivo Escolar, es el Ministerio de Educación quien seleccionará, pero allí es donde hay contradicción, porque los directores departamentales han enviado docentes interinos sin que se haya dado el proceso, porque los consejos directivos sí han acordado elegir, hay actas, por ejemplo, donde están firmados y ya han seleccionado al docente y no le han hecho caso a esas actas, sino que ellos
han hecho otro proceso de selección y han enviado docentes. O sea que en un centro escolar hay contratados 2 maestros. Y cada maestro va a reclamar su derecho a que se haga efectivo el contrato. Ese es el problema. Y están metiendo en problemas a los consejos directivos escolares. ¿Y cómo se va a dirimir eso? Pues nosotros lo que le pedimos al presidente de la República, al ministro de Educación, que regulen esto y que respeten la ley de la carrera docente y que permitan que se respete la autonomía de los consejos directivos escolares. Ellos son los que tienen la competencia, según la ley, de elegir a los docentes, y no el director departamental de educación, no el director nacional de desarrollo humano, ni mucho menos el ministro de Educación. Que respeten la ley de la carrera docente y que acepten la propuesta que les está dando el consejo directivo escolar. Ahora, usted decía hace un momento que no están en contra de la evaluación de docentes, que es un mecanismo que debe de existir. Ahora, ¿qué condiciones debe de tener el docente para que pueda someterse a este tipo de evaluaciones? ¿Y qué tipo de evaluaciones, si las que actualmente se hacen, pues, son las correctas o no? Bueno, digamos, las evaluaciones tienen que ver con la actualización de los aprendizajes que tiene el docente. El problema es que quieren evaluar a un docente con nuevas tecnologías, un docente que se graduó hace 20, 25 años, por ejemplo. O sea, primero hay que partir por formar al docente, por actualizarlo, para luego evaluarlo, pues. Lo que pasaba en otros gobiernos es que evaluaban a los docentes aplicándoles, digamos, las nuevas formas educativas de enseñanza, que muchos docentes estaban desactualizados, pues. Lógicamente, cuando evaluaban a los docentes salían mal. ¿Y qué es lo que hacían? Ofrecerles despedirlos o mandarlos a hacer cursos de especialización para que vuelvan a actualizarse. La ley de la carrera docente, el artículo 25 en adelante, establece el proceso y establece que el Ministerio de Educación debe estar actualizando constantemente a los docentes para que respondan a los nuevos modelos educativos, a la nueva forma de enseñanza educativa. Por ejemplo, ¿qué nos pasó en pandemia? Que la mayoría de docentes no estaban preparados para impartir clases a través de plataformas digitales. Claro. Entonces había que formar a los docentes. Lo mismo pasa, o sea, se va actualizando, digamos, los tiempos van cambiando, entonces se debe ir actualizando constantemente. Entonces, ¿en qué se debe evaluar al docente? En ver qué tanto saben con respecto a la nueva forma educativa. Y si tiene falencias, digamos, en este sentido, actualizarlo. Pero el problema es que evalúan para desechar al docente y eso no se vale, pues. ¿Y las capacitaciones? ¿Hay capacitaciones o formación de docente? Sí hay capacitaciones, pero no son capacitaciones bastante formales, porque las da cualquier persona, las capacitaciones. O sea, y tiene que ser personas idóneas, pues, para formar a los docentes que tengan, digamos, una competencia superior a la que tiene el docente y que sea una capacitación de algo que ellos han implementado. Porque en muchas ocasiones cuando capacitan a los docentes, el capacitador llega a inventar, pues. Habla sobre cosas que ni siquiera él las ha puesto en práctica y no se puede de esa manera, pues. Imagínense que hace años hicieron unas capacitaciones de matemática. Todos los docentes querían aprender cómo enseñar la matemática. Pero ¿qué pasó? O sea, le enseñaron a resolver, digamos, problemas complejos, pero no le enseñaron cómo enseñar a resolver ya a los estudiantes. O sea, se tiene que buscar capacitadores que de verdad tengan las competencias necesarias para que el docente vaya capacitado para enseñar, para hacer, digamos, efectiva la enseñanza ya en las aulas, pero es lo que no se está dando en estos momentos. Ahora, y en cuanto a la evaluación de los estudiantes, lo que demuestra la prueba avanza, o sea, ¿debe de mejorarse el nivel de la prueba o es el nivel que tenemos en la educación actualmente lo que está reflejando y la prueba está bien? Es que la prueba ha venido bajando de nivel. La prueba avanzo ha bajado de nivel y pese a eso los estudiantes han salido mal. Lógicamente nosotros creemos que tiene que ver con la situación que se dio en pandemia. Claro. Hubo una situación educativa que nadie la puede negar, pues se
Lo que se hizo es sostener, digamos, el año escolar en el 2020, seguirle dando sostenibilidad en el 2021. En el 2022 mejoró un poquito la enseñanza porque ya se hizo de forma presencial. Entonces, digamos, no podemos nosotros ignorar esa situación y por eso creemos que los estudiantes en la prueba avanzo han salido con los mismos resultados. Pero como Cimeduco nosotros siempre hemos dicho que se debe estudiar bien qué es lo que se debe evaluar y desde dónde, pues, y para qué. Porque eso es lo que no se está haciendo, pues. ¿Qué pretendemos lograr con evaluar a los estudiantes? Si solo llenar requisitos a nivel internacional o ver de qué manera se mejora el aprendizaje o los conocimientos de los estudiantes. O sea, eso, ¿para qué? ¿Para qué evaluar? Que no se está analizando en estos momentos. Ahora, sin duda hay una deficiencia arrastrada de 2 años y medio de la pandemia, pero es el momento de hacer las correcciones necesarias. O sea, ya no está la justificación de la pandemia para ello. Claro, se debe corregir y se debe trabajar en recuperar. No se va a recuperar al 100% la deficiencia que traen los estudiantes, pero todavía se puede hacer algo con aquellos estudiantes que no han salido de educación media. Los niños que comenzaron en parvularia, primer grado, que todavía están, con ellos se puede hacer bastante. Yo creo que en este año 2023 se debe trabajar bastante en un plan de recuperación de esas falencias que traen los estudiantes desde el 2020 por la pandemia del COVID-19. Hacer 3 años, por ejemplo, elevarlo a 3 años, ¿el bachillerato podría ayudar? Sí, claro, nosotros creemos que sí puede ayudar. Como parte de las reformas integrales que hablábamos. Así es. Muy bien, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche. Pues hay temas importantes que vamos a estarle dando seguimiento también al tema de la formación de los docentes y por supuesto a este tema de la contratación de maestros interinos. Bueno, gracias Eduardo por la invitación y pues un saludo nuevamente al pueblo salvadoreño y al Magisterio Nacional. Gracias a ustedes por su sintonía, que descanse en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.